Es una pregunta de la clase anterior, la clase introductoria. Voy a tomar unos minutos para explicarles sobre las dos normas fundamentales en las que vamos a estar basando el curso. Una es el código ACI, el American Concrete Institute, y el otro es el Reglamento Estructural Panameño, el REP, en su versión del 2021, que es la versión más reciente. En cuanto al ACI, les voy a comentar lo siguiente. El Instituto Americano del Concreto tiene más de 600 comités. Cada comité produce una norma diferente. Te va a encontrar normas relacionadas con el diseño. El diseño estructural está contenido en la norma 318. Entonces, cuando usted ve el código 318, significa que el comité número 318 de la ACI es el asignado para los requerimientos de diseño estructural. Y así se pueden encontrar muchos otros comités. Ya les decía que hay más de 600 comités. Está el comité que tiene que ver con el curado, con la formaleta, con el concreto para pavimento, con el muestreo, con el control de calidad, y así hay 600 y más. Que usted tiene que aprenderse las normas que produce la CI, las 600, eso es imposible. Sin embargo, es importante que usted conozca la información y sepa que para cada aspecto de diseño, análisis, construcción de estructuras hay una norma. Hay normas para el acero de refuerzo, hay normas para los otros elementos como aditivos, como cemento. Hay normas hasta para el agua, hay control de calidad hasta para el agua de mezclado, imagínense. Y eso lo que garantiza es que si nosotros estamos siguiendo normas para el análisis, el diseño, el control de calidad, la inspección de las obras, el producto final debe ser de calidad y debe ser seguro, ¿cierto? Los problemas vienen cuando no se siguen al pie de la letra o se aplican mal las normas. Por ejemplo, la norma de vaciado en clima cálido, como Panamá. Hay normas para eso, usted debe seguirlas porque en Panamá las temperaturas son muy elevadas. Inclusive hay vaciados en Panamá que es preferible hacerlos de noche cuando no está el sol afuera, para garantizar que la temperatura no va a ser un efecto adverso, sobre todo cuando estamos vaciando elementos muy masivos. En otros países donde el clima es frío, hay normas para vaciar concreto en clima frío. ¿Okay? Quizás esa norma usted la puede obviar y desarrolla toda su vida profesional en Panamá. Pero habrá muchísimas normas que aquí tendrán que aplicarse. Entonces, el ACI emite más de 600 documentos. Las revisiones, esta norma es del 2019. El segundo dígito significa el año de la norma. El segundo dígito significa el año de la norma. La que le estoy presentando es del 2019, no es la más reciente es del 2022, pero esta estaba bastante actualizada. ¿Sí? Del 2022, del 2019 para acá, algunas cositas son las únicas que han cambiado, que no son relevantes para el caso de este curso. Entonces, la manera de entender lo que significan las normas en cuanto a su codificación: el código es el comité encargado de producir esa norma y el segundo dígito es el año de la norma. También hay normas ASTM que tienen que ver más que nada con el control de los materiales, y hay otras normas para procedimientos y demás. Por otro lado, el Reglamento Estructural Panameño es ley de la República. Es promulgado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura
eso no solamente se encarga de la elaboración de este reglamento, la Junta Técnica tiene más de 14 reglamentos diferentes. Así como está el reglamento para el diseño estructural en Panamá, hay reglamentos para aire acondicionado, para elevadores, para gas, para soldadura, para construcciones verdes, para incendios, etc. Entonces, dentro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura hay comités consultivos permanentes que lo forman aproximadamente entre 20 y 25 profesionales, especialistas en la rama correspondiente, que se encargan de desarrollar la reglamentación panameña que se aplica para las distintas especialidades correspondientes. Todo este material usted lo tiene en su equipo de Teams. Aprovechando que ahora sí tengo internet, déjenme mostrarle un par de cosas. En material de apoyo, usted puede entrar y encontrar aquí una carpeta que dice códigos. Dentro de los códigos, observe que le estoy colocando el ACI 318, varias versiones del ACI, hay algunas en español, otras en inglés. Al respecto, debo decirles lo siguiente. Esta es la versión en español, creo que la versión en español que tengo está un poco atrasada, la del 2008, pero funciona para los efectos del curso. El idioma oficial, ¿no está en este curso? Bienvenido. Ah, sí, yo tenía la lista de... El idioma oficial de la norma es el idioma en el que la norma fue concebida originalmente. Es decir, la norma ACI, el idioma oficial es el inglés. Las traducciones se utilizan en los países de habla hispana, pero no es el idioma oficial de la norma. ¿Ok? Yo me he encontrado con cosas en la versión en español de la ACI y de otras tantas normas que son bastante ambiguas en cuanto a la interpretación, y en esos casos es preferible ir a la versión original del idioma que es el inglés. Entonces es fundamental, por eso generalmente estas normas yo procuro y las explico también en su idioma original, porque es el idioma oficial de la interpretación correcta de la norma. Aquí está también el ACI. Les coloqué dos versiones del REG del 2014, que es la versión anterior, del 2021. El Reglamento Estructural Panameño, su primera versión fue de 1984. Previo a eso había una versión de 1981, que no era el Reglamento Estructural Panameño, sino era el Código Estructural Panameño, era el CEP. Entonces, pero eran unas cuantas paginitas. Entonces, evolucionó al Reglamento Estructural Panameño, su primera versión de 1984. La siguiente versión apareció en 1994, luego en el 2004, en el 2014, y actualmente tenemos la del 2021. En el Comité Consultivo Permanente del Reglamento Estructural estamos procurando bajar la frecuencia con que la norma cambia. 1984, 94, 2004, 2014, usted ve que ahí hay un periodo de 10 años de intervalo entre una versión y la otra. Sin embargo, ahora en el comité estamos procurando acortar ese tiempo. Produjimos la siguiente norma, no en el 2024, sino en el 2021, ahí acortamos unos 3 años, porque las normas en las cuales está basada el ACI, el REG, entre esas el ACI, cambia aproximadamente cada 4 o 5 años. Entonces, si el ACI si el ACI y otras normas cambian cada 4 o 5 años, un periodo del reglamento estructural de 10 años podría abarcar varios cambios y podríamos estar desactualizados en algunas cosas. Entonces, no es fácil pasar de una norma que tiene un ritmo de cambio de cada 10 años a uno de 5 años. Hay que hacerlo gradualmente. Entonces, un poco para explicarles la evolución de estas cosas. Está aquí también este documento que vamos a utilizarlo también, el ASC. Este es un documento de la American Society of Civil Engineers, que es
cargas mínimas de diseño para edificios y otras edificaciones. Esta norma nos ofrece los cálculos de cargas mínimas para el diseño seguro de edificaciones. Fíjense que ahí se habla de cargas mínimas de diseño. Este documento lo vamos a estar revisando a lo largo del semestre. Y cuando hablamos de cargas mínimas, es de allí para arriba. Es decir, usted no puede utilizar menos de lo que dice allí. ¿Cuál es el límite superior? El límite superior lo establece el ingeniero dependiendo del uso al que va a estar enfrentándose la edificación. Pero no puede utilizar valores mínimos de lo que allí dice. Por ahí, a lo largo del semestre, usted me va a escuchar comentarles algunos aspectos relacionados, dependiendo de sobre la marcha que vayamos viendo cuáles son los aspectos que nos competen para propósitos de análisis y diseño estructural. Además de los códigos, en la carpeta de códigos está también otra carpeta que se llama normas, y aquí hay otra serie de normas. Les hablé de cuánto aproximadamente comité tiene la serie. 600. Más de 600, ¿cierto? Entonces, aquí yo he extraído algunas de las normas que yo considero que son fundamentales. Usted, estas tiene que dominarlas. Está el comité 117, el 213, etc. ¿Por qué he escogido estas normas? De las 600 y tantas, fíjense, le hubiera podido poner las 600, ¿cierto? Pero le estoy colocando, por eso sería como saturado, ¿no? Y quizás innecesariamente para usted que recién comienza a introducirse en el tema. ¿Bien? Les he colocado las que yo considero que son indispensables, como por ejemplo la 117, que es la norma relacionada con todos los aspectos de tolerancias, especificaciones para las tolerancias en la construcción de concretos y materiales y sus comentarios. Todas tienen comentarios, ahora voy a hablar de es imposible construir una edificación exactamente como aparece en los planos. Así de sencillo. Es imposible construir una edificación que obedezca exactamente a lo que dicen los planos. Porque hay variaciones, hay ajustes que hay que hacer. Sin embargo, eso no quiere decir que si la columna es de 50 centímetros, me es permitido ponerla de 25. No, por eso es que usted dijo que no queda igual. Sí, pero tiene que haber un rango de tolerancias permitidas. ¿Okay? Hubo un desalineamiento entre las columnas, sí, eso sucede. Sin embargo, hay tolerancia para ese desalineamiento. Para la verticalidad también, un edificio que vaya creciendo y se vaya desplomando puede ser peligroso. Efecto P delta, ¿recuerdan eso? Entonces, hay tolerancias para alineamiento, para verticalidad, para control de calidad de los materiales. Esa norma es fundamental que usted la comprenda y haga uso de ella. Para eso se la estoy colocando aquí. Recuerde que este es un curso profesional. De aquí usted va a salir con los elementos para poder diseñar, construir, inspeccionar obras de concreto. Hay otra como quiero mencionar la 305, les hablaba hace un instante sobre concreto en clima caliente, clima cálido. Esa norma en Panamá usted tiene que dominarla. Porque las condiciones de temperaturas en nuestro medio son altas y de humedad alta, así que hay consideraciones que usted debe tener en cuenta para eso. Y así hay una serie de normas aquí que usted debe dominar. Voy a mencionarle otra por aquí, la 345. Guía para el formaleteo del concreto. Siempre he pensado que en esta carrera debería haber un curso de diseño de formaleta. No existe en esta carrera. En otras universidades sí lo hay. Aquí esta universidad no lo tiene. Pero ahí hay una norma que le puede servir de referencia. Ahora, de aquí de la carrera, usted me ha escuchado decir muchas veces que usted se va a llevar como entre un 10 y un 15% de lo que es la ingeniería civil de esta carrera.
¿Usted sabía eso? Eso es bastante poquito, ¿no? La buena noticia es que con ese 10-15% de conocimiento que usted se va a llevar de aquí, a veces menos si le toca a un profesor de lo que yo te conoce, la buena noticia es que con ese 10-15% usted puede completar el otro 85% por su cuenta, porque ya usted es un profesional. ¿Ok? ¿Sí o no? O usted va a esperar que vaya su profesor ahí al lado y le diga cómo hacer un cálculo de una viga, ¿no? ¿Verdad? Ya usted cuando llega allá a la empresa que lo contraten, usted es profesional. Y su jefe le va a decir, bueno, yo estoy lidiando con un profesional, ¿verdad? Y si le están hablando de algo que usted no conoce, ¿usted qué tiene que hacer? Investigar. Exactamente, y estudiar. ¿Usted cree que estará en capacidad para hacer eso? Claro, porque usted tiene un diploma universitario que dice que es ingeniero civil. ¿Cierto? Es más, si pudiéramos, cosa que es imposible, no aquí, sino en cualquier universidad del mundo, usted va al MIT, usted va a Stanford, usted va a Buffalo, usted va a Berkeley, a cualquier universidad del mundo, tampoco le van a dar el 100% de una carrera. Y si fuera posible darle el 100% de una carrera, imagínense, cuando yo estudié, la norma que se utilizaba del ACI obviamente no era la del 2022, era la de 1999. ¿Cuántas veces habrá cambiado esa norma desde que yo era estudiante hasta la fecha? Pues ha cambiado muchísimo, tanto así que yo he tenido que estudiarla muchas veces nuevamente, porque esto es tecnología y la tecnología es dinámica, es estática, no es estática, evoluciona, cambia. Entonces usted tiene que ya mentalizarse de que si usted está en una profesión técnica, usted va a tener que ser un eterno estudiante. Así que si la universidad, y ninguna universidad lo va a preparar al 100%, si aunque la universidad lo preparara al 99, 100%, usted en 4 o 5 años que cambie la norma ya está por su cuenta, ¿cierto? Y en 10 años, si usted no se actualiza, usted deja de ser un profesional competente muy rápidamente. Muy rápidamente. Entonces, si usted se va a dedicar a esta profesión, ¿cuántos años? ¿Cuántos años planea usted dedicarse a ella? Eso es una pregunta que usted tiene que saber, ¿no? ¿Nunca se ha planteado eso? Usted se graduó aquí a los 25, otros a los 26, a los 26, yo por ahí veo gente de 30 y pico todavía dando vueltas por esta universidad, pero eso no importa. No importa cuando usted se vaya de aquí a ejercer la profesión, va a haber un horizonte de tiempo, ¿sí? Algunos ejercerán esta profesión 15, 20, 30, 40 años, lo que Dios le permita vivir. Otros no llegarán a ejercerla, como una amiga mía que se dedica a la joyería y a la venta de apartamentos, colega, nunca hizo nada con la profesión, pero estoy seguro de que lo que estudió le sirve para ser una excelente profesional en lo que hace. Habrán unos que no se van a dedicar a eso y podrán ser exitosos, ¿verdad? ¿Ok? Nadie se sabe la vida de memoria tampoco. Ahora bien, lo que quiero decir con todo esto es que incentivarlos a que desarrolle el hábito del estudio para siempre. Así de sencillo. Entonces, pues aquí hay un pocotón de normas. Estas son las que yo considero indispensables. Sin esto yo creo que no se puede. Así es que ahí las va a tener de referencia. Gratis. Cada una de esas normas cuesta $50 para arriba. O sea que si usted suma, que le debía $1. Si usted suma aquí en material, en documentación hay muchísima información. Hay otras cosas, fíjense, aquí están, me encantan estos documentos de la NRMCA. Aquí hay, estos sí son un poquito, unos cuantos, creo que son 41. Estos documentos técnicos me parecen claves y los considero importantes, los he colocado ahí, porque son muy sucintos, muy específicos. Voy a abrir uno cualquiera, digamos el número 10.
tienen unas cuantas paginitas nada más, así que esto, si te agarra en las noches y se lee uno de estos cada noche, pues al cabo de unos 40 días, son 2 páginas nada más lo que tiene. Fíjense, todos empiezan con CIP, esa es la codificación en inglés, lo que quiere decir es Concrete in Practice, así se llaman estos documentos. Resistencia del concreto en la estructura. Esto es la prueba del martillo del esclerón. Aquí le explica un poquito. Lo bueno es que estas están todas en español. Y tiene una serie de referencias aquí para que usted pueda ampliar más sobre el tema. Casi siempre todas estas normas los van a llevar a referencia de otras normas relacionadas. Y cuando usted entra a cada una de estas, ¿qué cree que sale al final? Otra referencia. Y donde entra esas, usted puede pasar la vida como yo estudiando esto. Y no va a acabar nunca. Y esa es la idea. De que ni piense que usted va a acabar de estudiar porque eso es imposible. Como yo los escucho a veces por el pasillo, cuando me larga de esta universidad no regreso más nunca y no cojo más nunca un libro. Yo le digo, pobrecito. El mío se está condenando. Y a lo mejor tiene ese pensamiento también. Quítese esa idea rara de la cabeza. Usted es un eterno estudiante. Yo soy un eterno estudiante. Internalice eso, acéptelo y viva con él. ¿Ok? Abrace eso. Quiéralo. Y nútralo. Estudiando. ¿Ok? Deje tanto scrolling, ¿no? Eso no. A menos que sea esto. Esto sí. ¿Sí? Entonces, estos documentos de Concrete in Practice son muy, muy útiles. Me encantan por lo corto, lo sucinto. A eso es straightforward, ¿no? Directo al punto, ¿no? Obviamente, yo siempre coloco en mis cursos textos. Aquí hay libros, el que usted quiera. Estos son libros de referencia, ¿no? Cualquiera de esos le sirve, usted sabe que yo no uso texto, pero hay material de referencia allí. Hay obviamente libros que tienen temas mejor explicados que otros. Por ejemplo, lo que le mencionaba en la clase anterior, el libro de Nielsen, el libro de McCormack, el libro de Naui, son libros que son bastante simples en el entendimiento para el estudiante que recién inicia en estos asuntos. Para mí uno de los mejores libros es este de Parton Powley, Estructuras de concreto reforzado. Este libro para mí es, no puedo decir que el mejor, pero uno de los mejores libros de concreto que se ha escrito. Parton Powley ya fallecieron no hace mucho, eran de Nueva Zelanda, y ellos desarrollaron, fueron precursores en el diseño sísmico de estructuras de concreto reforzado. Este libro, su primera edición es de 1975. Y el libro es tan bueno que se ha seguido editando y reimprimiendo una y otra vez sin cambiarle prácticamente nada. No es un libro, no es como el libro de Nielsen, el libro de McCormack, que cada vez que sale un nuevo ACI ellos corren y hacen otra nueva edición del libro, porque esos libros están basados en el código ACI. El libro de Parton Powley no está basado en ningún código. Esa es la belleza de ese libro. No está sujeto a ninguna norma. Es más, es referente para las normas. Una verdadera genialidad. Este libro, usted si se pudiera aprender, si yo le pudiera decir, apréndase un libro, apréndase este. Todas las noches agarra un capítulo de Parton Powley y léase. Reviso de nuevo el día siguiente, y el siguiente día también, y el día de Navidad por la mañana, y todo ello. Este es un libro que ojalá usted lo pudiera tener en su mesita de noche, para tenerlo ahí y estudiar de él. Y bueno, lo que pasa es que ese libro a mí me encanta, ¿no? Y hay otros tantos allí. Lo que yo le coloco ahí es material que yo he revisado y que ya ha pasado por mi filtro de que es de calidad, que es un material de calidad, que es útil. A ver, otro por aquí. Este libro de MacGregor es muy bueno.
No tenemos en la carrera un curso de mampostería. Debiéramos tener un curso de mampostería, diseño de estructuras de mampostería, sobre todo porque la mayoría de las viviendas en Panamá se hacen de bloques. Hay un capítulo del reglamento estructural que se llama vivienda unifamiliar, el capítulo 7 del REP. Habla sobre la vivienda unifamiliar, y la vivienda unifamiliar panameña mayormente es de bloques. Bloques tanto de concreto como de arcilla, mayormente de concreto. Pero no hay en la carrera un curso de diseño y construcción de mampostería, debiera haberlo. Pero usted debe ser capaz de diseñar y construir obras de mampostería. Este libro es muy bueno para eso. Este libro de panela también es muy bueno por los detalles que tiene. Y bien, eso mayormente es en cuanto a libros de referencia lo que tenemos. Hay materiales misceláneos como, bueno, los tamaños de las barras y eso lo metí por allí, etcétera. Voy a entrar al ACI para explicarle, o primero al REP. El REP que es un poquito más por supuesto, como esto es una resolución, el REP es aprobado en una resolución de junta técnica que va a la Gaceta Oficial de la República, donde están todas las leyes panameñas. Eso siempre tiene un formato de considerando que señala en qué está basado el reglamento. Y por supuesto, lo que menciona son reglamentaciones anteriores de legislaturas, etcétera, y un resuelve, ¿no? El resuelve siempre es aprobar el uso del reglamento. Estos son los miembros de la Junta Técnica que aprobaron el reglamento. La Junta Técnica tiene un presidente que cambia cada año, y eso es rotativo. Un año lo escogen los ingenieros civiles, otro año los arquitectos, otro año los demás ingenieros que no son civiles. Los eléctricos, los mecánicos, los de la industria, eso están agrupados en un solo colegio, ¿no? Que es el CIEM. Entonces, cada colegio, la Junta Técnica, la espía más que hay que separar lo que es la espía, que es la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. La espía es un gremio que aglutina profesionales de la ingeniería, la arquitectura y similar. La Junta Técnica es un ente gubernamental. En Panamá, cosa con la que podríamos no estar de acuerdo, pero así son las leyes en Panamá. En Panamá, el presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos es automáticamente también el presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Cosa que a mí me parece un conflicto de interés, porque la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos es un gremio y la Junta Técnica es, bueno, lo que podríamos decir un technical board, una institución de carácter fundamental de cumplimiento de normas. Pero bueno, así son las leyes en Panamá. Hasta que eso no se cambie, pues seguirá así. Entonces, cada uno de los colegios de la espía tiene representantes en la Junta Técnica. Usted va a ver aquí el representante del Colegio de Arquitectos, ahí está Poncho Pinzón. Está el representante del CIEMI, que son el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, o sea, los que no son civiles, en un solo colegio. Así de simple. Está Humberto Arce, que estaba en ese momento representando al Colegio de Ingenieros Civiles. En la Junta Técnica también hay un representante de la Universidad de Panamá, el profesor Genaro Flores, de la Facultad de Arquitectura, es el representante de la Universidad de Panamá. Nuestro eterno representante, pero ya no es Hassel, en ese momento era el profesor Hassel, representante de la UTP. Ahora es David Size, el doctor David Size, por ahí le va a dar clase a usted. El MOC tiene un representante, era mi pasero Orlando Lai, que era el representante del MOC en ese momento. Entonces, cada uno, estas son las representaciones de la Junta Técnica. Este es el pleno de la Junta que en ese momento, en el 2022, aprobó el Reglamento Estructural Panameño en su versión del 2021. Luego le aparece el comité, cuáles son los miembros del comité
que se encarga de desarrollar el reglamento estructural panameño y de sus revisiones. Este comité consultivo es permanente, es decir, que está en funcionamiento siempre, y lo componen profesionales de distintas ramas, todas relacionadas con el análisis y diseño estructural, y también hay del área de la geotecnia, la ingeniería sísmica y demás. Algunos son profesores aquí de la universidad y por ahí ustedes van a recibir clases con ellos o ya están recibiendo clases. Entonces, este comité se encarga de la revisión y actualización de las normas. También tenemos consultores externos para temas específicos como puentes, infraestructura y demás, ¿no? Entonces allí, cuando el comité necesita apoyarse en algunos profesionales adicionales, los integra de manera temporal en el comité para consulta, más que nada. Bueno, estas normas, yo no me sé ninguna norma en Panamá, ninguna ley panameña, pero esta sí. Y la ley 15 del 26 de enero de 1959. ¿Sabes esa ley cuál es? La ley que rige las profesiones de ingeniería y arquitectura en este país. La ley 15 del 26 de enero de 1959. Anote eso por ahí, para que la vayas y se la estudie. La ley 15 del 26 de enero de 1959. Por eso es que en Panamá se celebra el 26 de enero, Día del Ingeniero. ¿Usted sabía eso? Tiene que saber cuándo es el Día del Ingeniero. Cuando alguien le pregunta, ¿por qué cuándo es el Día? ¿Tú qué estás estudiando? ¿Ok? Bueno, el 26 de enero es el día de... Bueno, en Panamá se celebra el Día del Ingeniero y el Arquitecto. Se celebra juntos. Usted podría no estar de acuerdo con eso también, ¿no? ¿Verdad? Ellos tengan su día y nosotros el nuestro, podría ser, pero como el 26 de enero es el día de la promulgación de la ley 15 que rige las profesiones de ingeniería y arquitectura en el territorio panameño, el día del ingeniero y el arquitecto es el 26 de enero. O sea que cada 26 de enero usted celebra. Okay. Bueno, celebramos y ese día, a propósito, toma posesión la nueva junta directiva cada año de la esquía y de la junta técnica. Okay. Y se hace una celebración, le invitan a uno a meter ahí, uno va ahí, el discurso del nuevo presidente, es lo que va a hacer. Tiene un periodo de un año. Cada año se renueva la junta directiva de la junta técnica. Lo que les mencionaba, el ASCE 7 es el documento con las cargas mínimas de diseño, y eso usted lo tiene de referencia allí en sus teams también, ¿no? Bueno, ahí les menciona algunos aspectos que cambiaron de las normas, y aquí están los capítulos. Yo no voy a ir sobre todo el reglamento, en algunos momentos del curso vamos a hacer referencia a él. Por supuesto, él empieza con las cargas de diseño, cargas de gravedad, cargas de presiones de agua, viento, sismo, suelo, cargas durante la construcción. Ahí aspectos durante la construcción que podrían ser más críticos que durante el funcionamiento de la misma estructura. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Menciona los aspectos del diseño estructural, los materiales, consideraciones especiales, la vivienda unifamiliar que les mencionaba hace un instante. Fundamental, mire, usted tiene que aprender de mampostería aunque no se lo dé su carrera, aunque esta universidad no se lo dé. ¿Sabe usted que el 80% de los ciudadanos panameños viven en viviendas de mampostería? Vamos a hacer una prueba para que usted vea. ¿Quiénes viven en una residencia de bloques, de una o dos plantas? Levante la mano. Fíjense, el 80%. ¿Quiénes viven en un edificio? Un edificio, siempre un poquito. Ahí se da cuenta automáticamente. El 80% de la población panameña vive en residencias unifamiliares, residencias de bloques. Entonces, es importante que usted comprenda el uso de la normativa correspondiente. Y aquí está como ley en el reglamento estructural también. Aseguramiento de la calidad, importante. Esto le encanta a los estudiantes. Análisis y diseño mediante computadora. Todo el mundo quiere usar una computadora para analizar y diseñar. Enséñeme software. Quiero SAP, quiero ITAM, quiero SAFE, quiero RC Building, quiero todo.
robot, etc. Bueno, yo les voy a decir algo. Los softwares son muy útiles. Yo no diseño nada sino con un software. Sin embargo, los software solo le sirven al que sabe. ¿Okay? Solo le sirven al que sabe. Al que no sabe, eso es por el gusto. ¿Okay? Como dice David Cedeño, garbage in, garbage out. To the power of 3. A la potencia, al cubo. ¿Okay? Si usted no es capaz de verificar las cargas que está utilizando, de nada le sirve un software altamente sofisticado. Y aquí les voy a contar, yo durante todo el semestre les voy a contar muchas anécdotas de mi experiencia profesional. Una vez me llamó un colega con una preocupación muy grande porque le había llegado un diseño desarrollado por un egresado de esta facultad. Un muchacho que había sido estudiante mío. Un edificio de unas 4 plantas, en un suelo bastante bueno de cimentación, para las cimentaciones, y tenía unos tamaños de fundaciones completamente exagerados y unos tamaños de columnas completamente exagerados, con una cantidad de acero de refuerzo que ahí usted podía levantar fácilmente un edificio de 100 pisos, con esas columnas que ese muchacho estaba diseñando para un edificio de 4 plantas. Mi colega me llamó y me dice, oye, tengo al dueño de este proyecto preocupado porque le han hecho un diseño. ¿Tú conoces a fulano? Imagínese. No me suena. Te voy a mandar los planos para que los revisen. Yo cuando de salida, cuando abro la primera página, ¡wow! ¿Esto qué es? Es una cosa nunca antes vista, ¿no? Para un edificio de unas 4 plantas. Entonces, fundamental. El inversionista no sabe de cálculos estructurales porque él no estudió eso. Él sabe de economía, él sabe de finanzas, él sabe cómo invertir el dinero. Pero como ha construido o ha invertido en edificios similares, él más o menos va captando por dónde van los tamaños de las cosas. ¿Sí o no? Él se va haciendo una idea, aunque no sepa de W cuadrado sobre 8, ¿verdad? Pero sí sabe que para un edificio de 4 pisos poner unas columnas de 1 metro por 1 metro por 1 metro de tamaño, como que no, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Usted mismo se alarmaría, creo yo. Empezó desde losa de 50 centímetros. Y yo, hey, mándame, muchacho. Chico vino a mi oficina. Siéntate ahí, confiesa tus pecados. Vamos a revisar tu memoria de cálculo, vamos a entrar al programa y todo. Y el muchacho sí que yo utilicé la norma, yo utilicé no sé qué, utilicé ITAPS para eso, utilicé esa para y eso es lo que sale de la computadora. Eso fue lo que te dijo eso fue lo que me dijo la computadora. La columna de 1 metro por 1 metro. Y tú la pusiste de 1 metro. Eso es lo que me dijo ITAPS. Yo, pero ¿quién tomó la decisión de ponerlo? ¿La computadora o tú? Los dos. Bueno, para resumirles lo que había sucedido, son de esas cosas que cuando uno de salida que abre la primera página de la memoria de cálculo, uno se da cuenta dónde está el error. Una carga que nosotros, y lo vamos a ver cuando ya entremos en detalle, para el diseño de una losa, se utiliza una carga viva, eso es un edificio de apartamento, una carga viva, después les voy a explicar eso un poquito más en detalle, de 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Esa es una carga de diseño, 200 kilogramos en 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado aproximadamente es como el espacio de casi 3 por 3 mosaicos de estos. Esos son mosaicos de 30 centímetros, aquí 3 puede ser como 90 por... Digamos que entre 3 y 3, el espacio de 9 mosaicos de eso podría ser casi que 1 metro cuadrado. Ahí usted coloca una carga de 200 kilogramos y con eso usted diseña, ¿bien? Con los factores de seguridad, y eso yo se lo voy a explicar. Bueno, el muchacho había introducido en el programa de computadora la carga, en lugar de 200 kilos por metro cuadrado, había introducido 200 kilos por centímetro cuadrado.
Profesor, pero eso es nada más una C que está delante de la M. Yo, mira, esa carga que se reparte en 1 metro, tú la estás concentrando en 1 centímetro. Por eso tus columnas son de ese tamaño. ¿Quién cometió el error? La computadora sabe de eso. No, mira, más nunca le digas al inversionista ese más, no trabaja, renuncia por la pena, vete de ahí y manda a estudiar. Porque hay cosas que usted ya, hay trastadas tan grandes que usted se tiene que ir, usted no puede seguir ahí, ¿me explico? Una metida de plata, pues el siguiente paso es como cuando le dicen a los políticos renuncie mejor, ¿verdad? Y usted sale y dice que renuncie. Oye, venga, por dignidad, yo creo que tú, porque ese señor estaba haciendo un presupuesto para construir esa obra y podía construir 20 edificios con esa plata. Ahora, afortunadamente la cosa no comenzó a construirse ni nada, sin embargo la pérdida de tiempo en eso fue garrafal, tanto así que el inversionista tuvo que postergar por 2 años la construcción de ese edificio, por un error de 1 centímetro cuadrado. No cometa ese error, por favor. Ni otro tampoco, ¿no? Pero eso puede ser grave. Entonces, aquí, cuidado con el uso de las computadoras. Ahora, el muchacho era un crack en el uso del ITAP, sabía dónde estaban todas las cosas, todo. Se la pasaba viendo YouTube de Watch and Learn del CSI, la gente que produce el ITAP, se lo sabía de memoria el programa. Pero no tenía los fundamentos muy claros. Es más, ese muchacho era tan bueno que después yo lo contraté para que me apoyara en algunas cosas de diseño, pero yo lo llevaba aquí así. No tenía de usuario 100%, las decisiones las tomaba él. Pero el chico era muy bueno, es de esa gente que tú lo puedes encerrar en un laboratorio y meterle la comida por debajo de la puerta. Que no salga de ahí. Usted quédese ahí, usted no decida nada, usted haga lo que yo le digo. Súper bueno el chico, súper bueno. Pero, es como darle una pistola cargada a un borracho, ¿no? Usted no haga eso, ¿no? Cuidado, ¿no? Pero bueno es lo que... Pero bueno, tenía idoneidad para hacer todo lo demás. Presentación de los cálculos estructurales. Cuando presente cálculos estructurales tiene que hacerlo como dice el reglamento. Bueno, y aquí están los capítulos, las cargas de gravedad, las presiones hidrostáticas, cargas de inundación, cargas de lluvia, las presiones de viento, requerimientos de diseño sísmico, geotecnia, la vivienda unifamiliar. Les decía que el capítulo 7 es todo lo relacionado con la vivienda unifamiliar, la construcción típica, la construcción no típica. Este fue uno de los capítulos que más modificaciones sufrió en el reglamento. Antes tenía unas cuantas páginas, hoy en día tiene un pocotón, porque ahí le metimos bastante información para el análisis y diseño de viviendas unifamiliares. Consideramos que eso es fundamental en Panamá, por lo que le mencionaba: concreto estructural, acero, madera, mampostería, aluminio, materiales compuestos, infraestructura, etc. Bueno, cómo se deben hacer la remodelación de las estructuras existentes, algunos anexos. Bueno, ese es el reglamento estructural, por favor, 204 páginas, que estudiese. Ahí está, usted lo tiene disponible para que lo revise y lo estudie. Fíjense lo que dice este propósito aquí. Es lo único que le voy a leer del reglamento, lo demás usted lo estudia. Los requisitos del reglamento tienen como intención asegurar contra el colapso de la estructura o contra fallas estructurales mayores, y en este sentido son requisitos mínimos. Fíjense lo que es, lo que está señalando mínimo. La protección, digo. En el ejemplo que va a decir el muchacho es: el dueño del edificio no puede ir a la espía a quejarse de eso y le quita la idoneidad al muchacho. Eso es lo que tú hubieras hecho. Sí, pero no se puede comer. Bueno,
no a la espía, pero sí a la junta técnica, ¿no? Sí. Ya que lo menciona, a ver, en la junta técnica se reciben denuncias. Okay. Denuncias. Yo hablé con el dueño y yo le dije, mira, este muchacho, porque el dueño quería demandarlo, quería votar. Así. Porque yo sé que el muchacho es bueno, lo que pasa es que es loco, pues no hay que llevarlo cortito, ¿no? Como algunos de ustedes también. Okay. Entonces, el dueño no quiso presentar una, él dijo, bueno, está bien, ya yo lo que perdí, lo perdí. Pero en la junta técnica se emiten denuncias sobre el ejercicio profesional y la junta técnica sanciona por 3 aspectos que yo creo que se lo he mencionado otras veces, ¿no? ¿Cuáles son? Negligencia, incompetencia y deshonestidad. Se lo saben, ¿no? Muy bien. Bueno. Entonces, el chico ahí que había cometido y negligencia. Bueno, más que nada incompetencia. Debía saber algo que no sabía y tomó unas malas decisiones que lo llevaron a hacer un diseño malo. Si esa denuncia hubiera sido puesta a la junta técnica, a ese muchacho le cancelan el idoneidad. Le cancelan la idoneidad. Y yo le dije al dueño, mira, si tú pones esa denuncia le van a cancelar la idoneidad. Tú no ganas nada con eso, ya tú lo que perdiste, lo perdiste. Lo que vas a conseguir es que bueno, el muchacho reciba una sanción y quizás no pueda ejercer más la profesión. Y ahí lo que pierden es el país, porque ese muchacho lo puede usar para otra cosa o alguien más, en lo que sí puede ser bueno. Ahora, hay algo que es una ley de vida, no aquí sino en todo. Nadie está mucho tiempo en el lugar equivocado. ¿Okay? Nadie está mucho tiempo en el lugar equivocado. La vida comienza a ponerlo a usted sin darse cuenta donde realmente funciona el cielo. ¿Okay? Ahora, el muchacho se encontró en el camino un buen samaritano que en lugar de llegar y pero mira, si esto se lo llevan a alguien más que lo revisen, a ti te hubieran podido sancionar en la junta técnica. Pero como había sido estudiante mío, yo le tenía, como a todos mis estudiantes, un gran cariño. Cualquiera puede cometer un error ahora el error tuyo. Ahora, pudo haber sucedido al contrario, ¿eh? Pudo haber sucedido fácilmente en la otra dirección, ¿verdad? Que en lugar del muchacho de utilizar una carga exagerada, hubiera utilizado menos del mínimo. Y ahí sí el dueño hubiera estado contentísimo. Esto está saliendo baratísimo. El muchacho me ha puesto una losa de 10 centímetros, una columnita, y esto está saliendo a la mitad de lo que yo pensaba que... ¿Dónde estaba este genio? Fácilmente hubiera pasado, porque el chico no tenía criterio. Y ahí sí el dueño hubiera estado saltando en una sola. Hey, voy a hacer en vez de 1, 2. Y se construye y se cae. Y ahí sí la denuncia y mata un poco a gente, porque cuando algo se cae, tal y todo lo que pasa. Ahí ya estamos hablando no de una infracción, sino de un delito. Eso se llama asesinato culposo. A diferencia de un asesinato doloso. Un asesinato doloso es cuando la persona planea el crimen de alguien, ¿no? Y lo comete con dolo. Un asesinato culposo es cuando usted sin quererlo comete algo que causa la culpa de la muerte de un poco de gente. Pero es un asesinato. Entonces ya eso no va a la junta técnica. Bueno, la junta técnica va para que le quiten la idoneidad y ya. Pero va a una fiscalía de homicidio y lo más probable es que ese muchacho vaya a terminar sus viajes en La Joya. ¿Usted ha ido a La Joya? No. Ojalá no vaya. Ni de visita.
Yo tuve que ir una vez cuando estaba en el centro experimental a ver un tema de una corrosión que había en unas cercas. Entonces, bueno, pues uno tiene que ir a donde está el problema, ¿no? Entonces, los ingenieros civiles también construimos cárceles. ¿Ok? Entonces yo tuve que ir allá a ver un tema de corrosión y tuve que pasar por los pabellones donde usted se imagina quiénes están, ¿no? Eso es el infierno. Así de sencillo. Eso allá adentro es el infierno. Si hubiera un infierno en la tierra, es ese. La joya y la joyita. Usted no quiere ir allá. ¿Okay? Nadie quiere ir allá, ¿no? Es más, usted no está estudiando para eso, pero pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, requerimientos mínimos significa que usted no puede utilizar menos de lo que dice la norma. ¿Okay? Menos de lo que dice la norma. Ahora, imagínense el caso, una vez me buscaron del diario La Prensa. ¿Te has visto el diario La Prensa que está ahí eso se llama Copintado, en la 12 de octubre? Bueno, quizás usted no recuerda, pues ya era muy niño, pero el diario originalmente era mucho más pequeño, las instalaciones eran mucho más pequeñas de lo que tienen ellos hoy en día. Entonces en un momento ellos decidieron expandir y ya no se produce tanto, ya no se imprimen diarios como tal, todo el mundo lee diarios en el celular, pero en algún momento se producían grandes cantidades del periódico impreso. Entonces ellos querían hacer una ampliación de la bodega donde almacenan el papel para imprimir los periódicos. ¿Usted ha cargado alguna vez una mochila llena de libros? Una de las cosas que más densidad tiene es el papel. ¿Okay? O sea, no piense que porque una página de papel no pesa nada. Es papel y la gente cree que el papel lo aguanta todo. ¿Okay? Pero el papel tiene una densidad muy grande. Entonces me dijeron, mire, usted comienza a indagar. Vamos a hacer una bodega para almacenar el papel que utilizamos para imprimir los periódicos. Y yo, ok, muy bien. Entonces, y queremos que nos diseñe la estructura. Ok, está bien, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que yo hago es buscar, bueno, cuáles son las cargas mínimas, ¿no?, para diseñar. Y vengo y abro el ASCE, donde aparecen las cargas mínimas para el diseño de edificios y otras estructuras. Entonces busco el capítulo correspondiente donde están las cargas. Fíjense, aquí está en el capítulo 4, dice cargas vivas. Cargas vivas. Y por ahí nos vamos a encontrar una tabla. Vamos a buscarla, donde están las cargas vivas para el diseño de distintas edificaciones. Este es un documento que tiene más de 400. Y usted dirá, ¿yo cuándo estudio eso? No se preocupe, usted se va a dedicar a esto una buena cantidad de tiempo, que vaya estudiando poco a poco. Aquí está. Yo digo, bueno, voy a mi tabla de la ISCE, de la ASCE, perdón, y busco, ¿qué dice ahí? Cargas mínimas distribuidas, ¿verdad? Uniformemente distribuidas, pero está la palabra mínimo, ¿no? Ojo con el término, ¿no? Y, bueno, depósito de papel. Obviamente aquí no voy a encontrar eso, pero quizás voy a encontrar algo similar, ¿no? Hay para apartamentos, sistemas de piso, para uso de oficina, computacional, etc. Entonces yo, bueno, vamos a buscar algo que sea similar a almacenamiento, ¿no? Y te busca por ahí, va buscando, va encontrando algo que por aquí se parezca. Storage, podría ser, ¿no? Storage, aquí hay algo que me parece interesante. Storage es depósito, ¿verdad? Sí, muy bien, lo que hablan en inglés ahora. Y encuentro que automáticamente entre paréntesis dice algo, storage warehouses. Esto es depósito, ¿no? Deben ser diseñados para cargas más pesadas si es requerido, ¿no? Si se requiere para un almacenaje anticipado, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con esto porque estas son cargas mínimas y solamente le da dos aspectos, dice depósito liviano y depósito pesado.
Primera pregunta. ¿El almacenamiento del papel ese de la bodega que yo voy a diseñar es depósito liviano o pesado? ¿Pesado? ¿Liviano? Si yo hoy le pregunto, como le pregunté a los del diario La Prensa, oye, ¿ese depósito es liviano o pesado? Porque usted indaga, ¿no? Ellos me dijeron liviano. Digo, ¿liviano? Sí, liviano. Bueno, mire la diferencia que hay entre un depósito liviano y un depósito pesado. Vamos a ver los valores. Fíjense. Aquí. Fíjense. En las unidades que está esto. Este es liviano y este es pesado. Esto está en unidades de kilopascales, ¿no? ¿Verdad? 6 kilopascales o 12 kilopascales. Hay una diferencia del doble, ¿verdad? Ellos me dijeron liviano. Y yo les hubiera podido decir, anótemelo aquí y me lo firma. ¿Verdad? Y yo le diseño con 6 kilopascales. 6 kilopascales y estaban, ¿sí? ¿Sí o no? Porque ellos me están diciendo eso. ¿Qué debo yo hacer como responsable de ese diseño? ¿Diseñar con eso? ¿O qué hago? ¿Qué haría usted? ¿Qué haces? Explicarle la diferencia al contratista para que tome una decisión. No, tú eres el diseñador estructural. ¿Con qué valor vas a diseñar? ¿Con qué valor diseñarían ustedes? Usted es el diseñador estructural. Usted tiene que escoger de ahí. ¿Escoge 6, escoge 12 o escoge otra cosa? ¿O qué hace? Indagar más sobre el propósito. Indagar más sobre el propósito. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Ya le pregunté a los que lo usan. Me dijeron liviano. Con eso me voy. ¿Cómo sabe una persona, cómo sabe que el cliente si es liviano o si es pesado? Claro. ¿Qué hice yo? Primero, usted tiene que tener malicia. ¿Usted sabe lo que es malicia? ¿Qué es malicia? No puede ser ingenuo, usted no puede ser naif en esto. Usted tiene que pensar mal. Y tiene que tener siempre, como decía Renato Descartes, la duda ante todo. Yo le estoy preguntando a un usuario para tomar una decisión y él me dice, esto es un depósito ligero, esto es papel. Yo fui allá y le dije, llévenme a la bodega que ustedes tienen ahora mismo y que van a expandir. Así de sencillo. Yo fui allá. Bueno, aquí está. Y me metieron a la bodega. El papel que se utilizaba, ya se utiliza muy poco, para producir los periódicos, vienen unos rollos que tienen como 1 metro de diámetro y como 60 o 70 centímetros de altura. Un rollo de papel enorme. Es un rollo de papel, pero gigante. Entonces, ellos los apilan, esos rollos, en toda una bodega y en varias capas. Eso tenía como 3 metros lleno de papel así saturado. Yo investigué la densidad del papel, eso sí aparece por todos lados, ¿no? Y calculé cuánta carga había aplicada en la bodega. Y para mi sorpresa, usted sabe con qué valor yo terminé diseñando eso. No con 6, no con 12, sino con 50 kilopascales. Si yo me hubiera ido con el dato del mismo dueño, póngamelo aquí y fírmelo. Cuando ellos colocan, no terminan de colocar la segunda capa, cuando todas esas cerchas comienzan a colapsar y a matar a la gente que está abajo. ¿Sí o no? Da risa, pero a mí no me da mucha risa, porque yo sí he estado en la joya y yo sé cómo es eso. O sea, yo he estado de visita. Me está grabando. Yo no quiero ir a ese infierno.
Y me dolería en el corazón que usted vaya allá o a la cárcel del Pérez, son las ramas. Allá sí no me he ido. Y tampoco me interesa. Si hubiera usado 6, hubiera estado mal, ¿verdad? Si hubiera usado 12, hubiera estado bien. Pero es la norma. Y la norma dice depósito. ¿Qué dice la norma? Depósito pesado, ¿no? ¡Ey! Ahí lo dice. Si yo uso eso, ¿estoy cumpliendo con la norma, sí o no? Pero igual se cae. Y yo voy a un juicio. Y para mi defensa yo saco la norma, ¿no? ¿Y qué hace el abogado de allá? Saca la misma norma, ¿sí o no? Y le va a señalar a todos los del jurado esta palabrita que está acá arriba y que yo se la mencioné desde el principio. ¿Cuál es? Niño. ¿Y qué ocurre? Yo no tengo argumento contra eso. ¿Sí o no? El mismo argumento que yo uso es el que va a utilizar aquel abogado para destruir. ¿Quién tiene la razón? Él. Porque yo no hice mi trabajo de investigar a fondo, como debió haber sido desde el principio. Entonces, regla número 1. Y en ese tiempo yo tenía 25 años. No tenía experiencia, pero tenía malicia. Y había estudiado a Descartes y me había aprendido desde la secundaria que la duda ante todo. Para eso usted no necesita venir a la universidad. Hay que tener más que conocimiento, hay que tener malicia. ¿Sabe lo que es malicia, no? La sospecha de que lo que usted está pensando no es. Eso es malicia. ¿Ok? ¿Quiénes practican deporte? Algunos. Un receptor detrás del bombo tiene que tener malicia cuando tiene un hombre en primera acción. Ese es chuleta. Yo creo que en el próximo lanzamiento ese desgraciado se va a querer robar la segunda base, ¿sí o no? Pero si él está pensando en que en primera hay alguien y que, bueno, le roba la segunda base sin caminando, ¿verdad? ¿Sí? Pero si él tiene la sospecha de que eso va a pasar, él está atento, ¿no? En todo hay que tener malicia. Ahora, malicia no es una mala palabra, oye, tener esa suspicacia de indagar más para poder tomar buenas decisiones. Todos los del diario de la prensa me dijeron, oye, pero o sea, eso que tú estás haciendo está exagerado. No está exagerado. Es lo que tiene que ser. No, mira la estructura que tienes y tú quieres expandirla, quieres luces más grandes. La carga es elevada. Y se los calculé, porque a veces usted tiene que demostrarle a la gente en qué está basada su decisión. ¿Okay? Entonces, es fundamental el dominio de estas cosas. La lectura del ACI, el ACI para mí es el mejor texto de concreto. Bueno, no debo decir eso tampoco porque a mí no me gusta utilizar esos términos, pero es una buena referencia. Fíjense, el ACI, aquí están los miembros de los comités. Bueno, el ACI es una organización muy grande. Los capítulos tienen un capítulo de consideraciones generales, notación y terminología. Aquí hay las variables que se utilizan, aquí hay muchísimas ecuaciones, así que hay muchas variables. Ahí están las variables y las definiciones están en este capítulo, solamente lo que son notaciones y terminología, las referencias, que son otras normas en las que está basada el ACI. Entonces ya entra a ver requerimientos de los sistemas estructurales, cargas, análisis estructural, y comienza a ver miembro por miembro, como nosotros lo vamos a estar viendo aquí. Losas en una dirección, losas en dos direcciones. En dos direcciones la vamos a ver en hormigón 2. El diseño de vigas, de columnas, muros, diafragmas, fundaciones, concreto. Plain concrete es concreto sin refuerzo. En algunas ocasiones se puede utilizar concreto sin refuerzo.
uniones de vigas columnas, losas columnas, conexiones entre miembros, el anclaje de los elementos al concreto, el capítulo 18 sobre estructuras sismoresistentes, materiales y durabilidad. El ACI no está en el mismo orden en el que yo presento el curso. ¿Sí? Yo hablé un poco aquí, y hoy voy a hablar un poquito, si me queda tiempo, de durabilidad, materiales, propiedad del acero de refuerzo, durabilidad. Los embutimientos, lo que aquí aparece como embedments, son embutimientos, son otros elementos que no son acero, pero que están embebidos dentro del concreto, como las tuberías, además las tuberías de cobre para agua potable, tuberías de aluminio para gas, tuberías de PVC para electricidad y también para desagüe sanitario. Eso está todo metido dentro de la estructura. Si usted ve por aquí, de repente pasa un bajante pluvial del desagüe desde la azotea o de los baños, que va embutido, va oculto en las losas y en las paredes y también en los elementos verticales. Para eso hay consideraciones. Por ejemplo, una tubería de cobre por donde va agua potable, usted no la puede poner en contacto con barras de acero. O sea, una barra de acero no puede estar tocando dentro de una losa una tubería de cobre. ¿Por qué? Porque se produce una reacción química entre el acero y el cobre que produce que ambos sufran deterioro. Y usted tiene después filtración de agua, problemas de leaks allí. Entonces lo que se hace es, si hay puntos de contacto entre barras de acero o tuberías de cobre, se forran las tuberías con felpa para que no entre en contacto directo los dos materiales. Detalles constructivos que usted debe dominar, porque usted va a estar en oro y va a estar al frente de esas cosas. Serviciabilidad, esto es deformaciones, vibraciones, detalles de refuerzo, etc. Algunos se dedicarán a construcción. Cuando yo les hablo de que en el diseño el mejor diseñador es el que piensa como construcción, este capítulo es fundamental. Construcción y documentos para la inspección, etc. Evaluación de estructuras existentes, importante. Mucho de nuestro trabajo es evaluar estructuras existentes para modificaciones, reforzamientos, ampliaciones, etc. Entonces, cada uno de los capítulos está estructurado de la siguiente manera. 2 columnas. En la columna de la izquierda está la reglamentación, esto es lo que es la norma, la ley como tal. En la columna de la derecha están los comentarios. La manera de leerlo o de estudiarlo es estudiar la parte de la norma, que es la reglamentación, y estudiar también el comentario correspondiente. El comentario le explica por qué de la reglamentación. Le habla de antecedentes y menciona también algunas referencias y es una explicación del porqué del uso de la reglamentación. Entonces hay que estudiar lo reglamentario y los correspondientes comentarios. Hay secciones que no tienen comentarios. Por ejemplo, este requerimiento no tiene comentario. Algunos sí, y por eso usted los ve de esta forma. Cada uno está alineado, ¿no? Cada uno está alineado. Cuando usted estudie esta norma, usted se va a encontrar por ahí unas líneas en algunos puntos, ¿sí? Esas líneas quiere decir que este texto o es nuevo o fue modificado de la versión anterior de la ACI. ¿Okay? Para mí, que ya tengo experiencia con el manejo de la norma, cuando sale una norma nueva, yo lo que hago es busco dónde están los cambios. Pero para usted que recién empieza en esto, todo es nuevo, ¿verdad? Todo es nuevo. Pero cuando usted se encuentra con esto, ya usted sabe que esto cambió con respecto a la norma anterior. Lo que no es igualito, se mantiene de la versión anterior. Fue revisado, no fue necesario modificar. Fíjense que aquí hace señalamiento de otras normas. En los comentarios le amplía y le dice, bueno, usted puede ir a esta norma, la 6562, y ver un poco más sobre este año. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de estudiar el código. Hay algunas secciones que tienen comentarios mucho más largos de la misma reglamentación. Fíjense aquí, la reglamentación son
poquito más de 2 líneas, pero mire todo el comentario que hay para explicar estas 2 líneas. Ok. Entonces, por ahora, yo les diría que vaya revisando el material contenido en las siguientes secciones o capítulos de la ACI. Por supuesto, revisen el capítulo de consideraciones generales. Esto lo pueden ver por encimita, la notación de terminología. Las referencias, esto es solamente material ahí complementario. De ahí ustedes pueden saltar, porque ahora es que vamos a comenzar a ver los elementos uno por uno, pero podríamos ir acá a requerimientos de diseño y durabilidad. En el capítulo 19. Sí, por ahora yo diría que esos capítulos vaya estudiando, vaya revisando. Y yo le añadiría requerimientos de los sistemas estructurales, en el capítulo 4. 1, 2, 4 y por acá el 19. ¿no? Quizás ya para la próxima semana les diga, bueno, estudiense 5 capítulos. Pero si vamos al capítulo 19, por ejemplo, el capítulo 19 les va a hablar sobre las propiedades del concreto para diseño, la resistencia mínima que debe tener según el uso y el elemento con el que se va a trabajar. Le habla un poco del módulo de elasticidad, lo que él utiliza para el módulo de elasticidad, ecuaciones para el módulo de elasticidad, cómo determinarlo. Esto lo vamos a estar utilizando. Le habla para el concreto, qué es el concreto ligero, y unos factores que se utilizan de ajuste para cuando se trabaja con agregados de peso ligero. Situaciones donde ustedes quieren que la estructura tenga menos densidad. Ese es el concreto ligero. Requerimientos de durabilidad son importantes. Esta tabla es fundamental, esta 19.3.1, porque hay requerimientos de durabilidad basada en las categorías y las clases de exposición en la que está el proyecto que usted está diseñando. Esto no aplica en Panamá, congelamiento y deshielo. O sea, la clase F no aplica para el caso nuestro porque no tenemos congelamiento y deshielo. Sin embargo, sí podríamos tener, si usted está construyendo una edificación cerca del mar o en un suelo donde hay contenido de sulfato elevado, usted podría estar en presencia de una zona con categoría S0, S1, S2, eso es S del sulfato, ¿no? Y aquí están los requerimientos del contenido de sulfato que clasifica cada una de las zonas. Y esto es producto de análisis de laboratorio de las muestras. Muestras de suelo, usted puede llevarlo a un laboratorio, los laboratorios del Centro Experimental de Ingeniería le hacen estos análisis para ver la agresividad del sulfato del suelo donde va a estar el proyecto. Eso es importante. Si hay estructuras en contacto con el agua, hay categoría W de water, 0, 1 y 2. 0 sería concreto en condiciones secas, concreto en contacto con agua. Entonces, en el caso de que usted esté diseñando, por ejemplo, un tanque para almacenamiento del agua, un tanque de concreto, entonces esa es una estructura que tiene que tener un grado de impermeabilidad importante, ¿no? Entonces esa es una estructura en contacto con el agua.
está diseñando una piscina, por ejemplo, una cosa como esa, ¿no? Si está en un ambiente corrosivo, ¿ok? Un ambiente corrosivo, si hay presencia de cloruro, sobre todo en la proximidad del mar, esas consideraciones son importantes. Aquí le habla, estos son los comentarios para explicar un poco más de las categorías F y demás. Fíjense el montón de comentarios que hay sobre eso, ¿no? Ahí explica un poco más las categorías y las normas correspondientes complementarias. Y aquí están los requerimientos según el grado de exposición, ¿no? Para las categorías F, que son congelamiento y deshielo, para la proximidad del sulfato, si hay contacto con agua y si hay presencia de cloruro. Fíjense que hay resistencias mínimas. Posteriormente les voy a explicar qué es el F'(C), que es la resistencia mínima a la compresión del concreto. Estos son los ensayos de los cilindros que se hacen a los 28 días. Esta es la resistencia mínima a la compresión que debe tener. Y por poner un ejemplo, fíjense que si estamos en una zona donde hay una alta exposición al cloruro, por ejemplo, estamos diseñando las fundaciones de un puerto, un muelle, donde hay por la proximidad al mar, hay alto contenido de cloruro, la mínima resistencia del concreto debe ser 5.000. No puedo utilizar un concreto de 4.000 ni de 3.000, puedo utilizar un mínimo 5.000. Entonces, cosas como esas están detalladas en el ACI. Contenido de aire en zonas de congelamiento y deshielo es importante, más del 5% de aire. Eso en nuestro medio no aplicaría, pero en otras zonas quizás sí. Y algunas otras consideraciones que aquí aparecen. Eso en cuanto a materiales, durabilidad. Eso lo que garantiza es durabilidad del concreto en condiciones de exposición adversa. Y fíjense que yo no me detengo a ver muchas cosas porque realmente no hay tiempo. Yo les menciono quizás lo más importante para que usted vaya y estudie. Pensando, eso lo vamos a ver en otro segmento. Propiedades también de los cables. Les iba a mostrar algo más de aquí en cuanto a aquí. Los recubrimientos. Recubrimientos son el espesor de concreto que hay entre el exterior del concreto y donde se encuentran las barras. Eso es el recubrimiento. Entonces, dependiendo de la exposición, podemos tener recubrimientos de 3 pulgadas, de 1 pulgada. Por ejemplo, las fundaciones, fíjense aquí, fundaciones, concreto vaciado directamente y permanentemente en contacto con el suelo. Eso sería una fundación. Debe tener un recubrimiento como mínimo de 3 pulgadas. Pero hay otro tipo de miembros como las losas, los muros, que pueden tener 1 pulgada de recubrimiento. ¿Okay? Fíjense, expuesto a el ambiente o en contacto con el suelo, si se habla de losas u otros elementos entre 1 pulgada o 1,5 pulgadas. Pero si no está en contacto con el suelo, podría el recubrimiento ser menor, 3/4 de pulgada. Para losas, pero para vigas, columnas y otros elementos, 1,5 al refuerzo principal, que es el refuerzo longitudinal, y 1 pulgada a los estribos. Entonces, los recubrimientos son importantes porque, como vamos a ver más adelante, el recubrimiento es la protección del acero contra la corrosión. Les quería mencionar algo más en cuanto a materiales cementicios.
quería tomarme esta clase para hablarle un poco de las normas, porque nos vamos a estar apoyando bastante en ellas. ¿Recuerdan la vez pasada que hablábamos de la relación agua-cemento? En el ACI usted lo va a encontrar como relación agua-material cementicio, porque en el concreto no solamente el cemento se considera como un material cementicio, también hay otros materiales dentro del concreto que califican como material cementicio, como por ejemplo la puzzolana, la cal, que no son necesariamente cementos, el yeso, pero que a veces se utilizan para modificar las propiedades, pero entran todos como material cementicio. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de relación agua-cemento, usted me va a escuchar hablar de relación agua-cemento. En realidad el término debe ser más expandido para considerar otros materiales diferentes del cemento que tienen propiedades cementicias. ¿Bien? El yeso, la puzzolana, la cal, etc. ¿Cuántos tipos de cemento usted conoce? ¿Cuántos tipos de cemento usted conoce? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de cemento usted conoce? 5. ¿Les parece que son 5 nada más los cementos que existen? No. ¿Cuántos hay? Aprende rápido, depende de la norma. ¿Cuántos tipos de cemento cree usted que hay? En realidad existen más de 20 tipos de cementos distintos. Hay cemento para concreto estructural, hay cemento para concreto dependiendo de la exposición a las que haya. Hay cemento para hacer repellos. El cemento que utilizamos para pegar los bloques y el cemento que se utiliza para hacer el repello no debe ser el mismo tipo de cemento. El cemento que utilizo para el mortero para repellar interiores no debe ser el mismo cemento que utilizo para repellar los exteriores. ¿Okay? Si usted utiliza el indebido en lo que usted piensa que el cemento es gris y lo puede utilizar en todo, pues imagínese la consecuencia de eso, ¿verdad? El cemento que utilizo para repello no es el mismo cemento que puedo utilizar para pegar baldosas, ¿verdad? Aunque hay gente que lo usa, o para pegar azulejos, después se desprenden los azulejos y usted entra a un baño, usted ve grietas por ahí, azulejos bofos. ¿Qué pasó allí? Malas prácticas, malos usos de los materiales. Si usted utiliza un cemento con el mismo que repelló la pared de afuera, repella las paredes exteriores y luego hay filtraciones, ¡hey! ¿Qué quiere que le diga? Cuando usted va y hace inspecciones, te dice, oye, ¿cuál es el problema? ¿Qué cemento utilizaste para repellar estas paredes? Uno que viene en una bolsa y es gris. No, estoy hablando con un profesional o con quién estoy hablando. De estas bolsas, así le dicen profesionales, ¿eh? ¿Qué especificaciones tiene ese cemento? Tú leíste la ficha técnica para qué se usa eso. Y a veces le dicen, no utilizar para repellar exteriores. Porque no tiene las propiedades para ese desempeño. ¿Sí me explico, no? ¿Okay? Usted le dice un albañil y usted, el albañil va a usar lo que él tenga disponible, ¿no? Uno que compré en Cochés. Existen más de 20 tipos de cemento distintos, dependiendo del uso para el que se le vaya a dar a sí mismo la aplicación. Fíjense que aquí hay, para propiedades estructurales se utilizan básicamente tres tipos de cemento. El cemento Portland es el que aparece con la norma ASTM C150. Cuando usted ve las normas ASTM y encuentra esta nomenclatura, C delante del número, C se refiere a concreto o cemento. O sea que una norma ASTM-C le va a hablar de concreto o de cemento. Las A le va a hablar de acero y así. ¿Bien? Entonces, el cemento Portland está descrito en la norma ASTM 150. Están
los cementos de tipo adicionados y los hidráulicos en las normas 595 y 1157 se utilizan muchísimo hoy en día. Este tipo de cemento se está utilizando cada vez más. El cemento Portland casi que está cayendo en desuso. Estos son los 5 tipos de cemento que usted me mencionaba. El cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, eso es cemento Portland, ¿ok? Ya eso se utiliza muy poco. Bien. La razón es muy simple. El consumo de energía para producir cemento Portland es demasiado elevado. Hoy en día se prefieren estos tipos de cemento que son más eficientes en su fabricación y utilizan demandas de energía más bajas que el cemento Portland. El cemento Portland ya está cayendo cada vez más en desuso. Pero por ahí usted todavía se lo encuentra, ¿no? Entonces aquí hay algunas equivalencias. Por ejemplo, el cemento tipo 2, cemento Portland tipo 2, equivaldría a un cemento en la norma 595 de moderada resistencia a los sulfatos. Tipo 2, usted recuerda que es para situaciones donde hay exposición moderada al sulfato. ¿Okay? La C1157 en los concretos adicionados también utiliza la misma nomenclatura. Alto resistencia al sulfato, un HS que correspondería a un 5 Portland, ¿verdad? Eso ya usted lo conoce, ¿no? Y veo que usted está fuerte aquí, pero ya se usa poco lo que usted está strong, ¿no? Entonces tiene que aprender de estas otras normas, que son los concretos más actuales que se utilizan hoy en día, ¿no? Sí, están los de moderada resistencia a los sulfatos, alta resistencia a los sulfatos, con contenido de fusolana, etc., ¿no? Entonces, por favor, familiarícese con este tipo de normativa también. Bien, preguntas. Hoy no he dado clase con mis apuntes, debía haber dado clase con mis apuntes. Déjenme ver qué tenía yo por aquí. Aunque sea un poquito. Curado. Cuando hablamos de curado, curado es control y hay normas para el curado. Una de las normas que les puse allí del ACI es sobre el curado. En el curado controlamos dos aspectos: humedad y temperatura. En Panamá nosotros estamos ok en humedad, porque somos un país con un clima donde el contenido de humedad en la atmósfera panameña siempre está arriba del 80%, 85%, en un día lluvioso o nublado, como hoy usted vaya afuera, se para y suda automáticamente por la humedad que hay. Ahora mismo yo les aseguro que probablemente tenemos una humedad de más del 90% aquí en el campo, y más porque estamos rodeados de bosque. Entonces, en humedad nosotros estamos ok porque el concreto es una cosa rara, un material raro que se endurece en presencia del agua. Muchas cosas ustedes la meten en agua, lo que hacen es ablandarse. El concreto gana resistencia en presencia del agua, así que en humedad nosotros estamos ok, estamos bien. Donde estamos mal y grave es en temperatura, porque las temperaturas altas son adversas para el concreto, para el curado del concreto. Entonces tenemos que controlar las temperaturas. Entonces, usted agarra y mete la mano en una mezcla de concreto y eso está caliente, ¿cierto? No lo haga, pues se va a pelar. ¿Okay? No lo haga. Que lo hagan allá los obreros, que eso sí tiene como una piel que usted la toca y eso parece una lija de piel. ¿Ah? ¿Verdad? Una superficie callosa pero si usted mete la mano allá adentro, aunque sea por 2 segundos, te va a encontrar que eso está caliente. En el concreto se produce una reacción. ¿Cómo se llama esa reacción que libera calor? Una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica produce calor. Entonces, altas temperaturas son adversas y hay que controlarlas en el proceso de curado. Aquí yo le añadiría también el control del viento. Una vez me llamaron a ver un problema. Son de esas cosas que
la gente está ahí y vive con el problema y no lo ve, y llega alguien de afuera y en 5 minutos de estar ahí ya encuentra cuál es el problema. Me llamaron a ver un problema que estaba pasando en un edificio que estaban construyendo. Un edificio que no tenía, era un edificio muy cerca de la bahía, donde el viento que viene de la bahía le pegaba directamente. Ojo con eso. No es lo mismo un edificio en una situación como esa, un edificio que está protegido por los edificios del entorno y le sirve como de barrera contra el viento. La situación es distinta, ¿no? Entonces este era un edificio, cuando me mencionaron por teléfono, yo pregunté, ¿dónde está el edificio? Pero que está en tal lugar, cerca de la bahía. Él tiene edificios alrededor que le sirven como de escudo, no tiene, solamente de un lado, pero del lado hacia la bahía no tiene nada. Ok, vamos para allá. Estaban construyendo un edificio de múltiples niveles. El edificio iba a tener como 40 o 45 pisos, pero desde que iban por la losa número 10, comenzaron a aparecer una serie de fisuras raras de la losa 10, la 11, la 12, y así se iban. Por debajo de esas, nada, todo bien. Yo fui allá y cuando llego, comencé a subir, comencé a inspeccionar los primeros niveles y comencé a mirar todo el entorno y todo el mundo detrás de mí, mirando todo lo que yo miraba, mira, anda, mira. Usted va, recorre y todo. Pero bueno, vamos allá arriba donde van a vaciar la próxima losa. Y cuando yo subo, la brisa que pegaba ahí era bien fuerte. Tanto que uno tenía que agarrarse de cualquier cosa por ahí porque fácilmente podía estar. Tengan cuidado cuando inspeccionan proyectos, no se expongan. Tengan cuidado. Tampoco tengan miedo, si no entonces no suben. Vaya con precaución. Entonces la brisa era brutal, ¿no? Pero entonces, cuando estábamos en los primeros niveles, la brisa no se sentía tanto porque los edificios alrededor estaban más o menos de ese tamaño y protegían un poco. Pero ya cuando estaban en el nivel 10, estaban por encima de los edificios vecinos y ahí ya sí no había barrera de protección. Entonces, la brisa que se sentía era realmente fuerte. Entonces, ya ahí automáticamente me di cuenta cuál era el problema. El problema era que ellos no estaban utilizando barreras de protección contra el viento, que eso es fundamental. Entonces, si usted deja una losa vaciada, expuesta y no le coloca barreras de protección contra el viento le seca la superficie. Y usted necesita humedad. La losa cuando se vacía, usted tiene que humedecerla y dejarla humedecida. Yo siempre le recomiendo a los constructores, consíguete sacos de enequén, de manta sucia, ¿saben de lo que hablo, no? Extiéndelo sobre la superficie de la losa y satura eso con agua. Y si puedes echar un poquito de cal para controlar tanto la temperatura y mantener la zona húmeda. Porque usted no puede dejar a alguien ahí toda la noche con una manguera echándole agua a eso. En algún momento se van a ir, ellos se van como a las 3:30, 4, ¿verdad? Entonces eso queda allí. Pero usted lo puede dejar cubierto con manta sucia, enequén, saturado en agua y eso le mantiene, le controla la temperatura, le mantiene humedad. Y si colocas barrera de protección contra el viento, pues mucho mejor porque entonces no te seca la superficie. Barreras de protección es fundamental. Ahí estaban omitiendo eso. Un detalle que parece simple, ¿no? Cuando le dije, ¿dónde están las barreras de protección? ¿Las qué? Las barreras de protección contra el viento. Comienza la gente a mirarse y a comentar a decir, y siempre echarle la culpa. Ay, ¿tú por qué no pones la barrera? Y tú y las barreras. Y aquí, y eso está en la norma. Eso está en la norma del jurado. Entonces, barreras de protección, ahí me gané una plata fácil, porque como consultor uno llega allá. Se solucionó el problema. Se solucionó el problema de una forma sencilla, ¿no? Pero ellos estaban ahí mismo y no lo veían, ¿no? A veces pasa. Pero ahora me pudiera ganar la plata así siempre. Ok, vamos a continuar a partir de aquí. Ya no voy a entrar a ver más el ACI Dual Jerome. Usted está por su cuenta ya con el ACI, con el RED. Yo estoy pensando que usted está estudiando eso. Vale. Pregunta. Sí. Profesor, ¿para qué es la cal? ¿Perdón? Usted mencionó que se podía poner trapo húmedo y cambiarlo de cal.
Fíjate, las tinas de curado en el laboratorio de Tucumán, ha ido al laboratorio de Tucumán, ya, ¿verdad? Es una tina que tiene agua, donde saturas a los cilindros y le echan cal. La cal mejora el proceso de fraguado y endurecimiento. Ok, vamos a quedar aquí entonces. Continuamos la próxima semana. La próxima semana yo cierro este tema. Ya usted ve que hay un mundo de esto, ¿no? Y yo les voy hablando de lo que yo me voy acordando y lo que voy considerando que es importante. Bien. Pero usted tiene que revisar el material e ir estudiando. Ok.